Para comenzar a hablar acerca de la comunión necesitamos ir a la etimología, a la definición de lo que significa comunión. Y la palabra comunión está compuesta de dos palabras: común, unión. Común, unión. Eso significa, o es lo que compone, son las dos palabras que componen la palabra comunión. Comunión es la alianza entre estas dos palabras. Esto quiere decir que quienes establecen dicha comunión comparten una serie de valores, principios, ideas, sistema de creencias o preceptos y lo expresan mediante acciones concretas. Todo aquel grupo que comparte comunión lo que está diciendo es: tenemos algo en común. Tenemos un sistema de valores, una serie de valores, principios, ideas, preceptos, creencias que nos hacen estar en comunión. Nosotros hoy, por ejemplo, en esta mañana, no estamos acá porque sí. Estamos acá porque evidentemente hay algo que nos hace estar en comunión. Nos lleva a estar en comunión. ¿Sí? Y la palabra común significa algo que es frecuente, algo que es corriente, admitido como normal por una mayoría. Todos nosotros decimos: bueno, esto es común que suceda. Esto es normal que suceda, es frecuente, se da con mucha frecuencia. Bueno, estamos hablando de algo que es común, que es habitual. En tu casa seguramente que tenés cosas que son habituales. En tu familia tenés algo que es habitual, alguna tradición familiar, alguna costumbre, algún hábito que es frecuente. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que denominamos común. ¿Sí? Hay gente que se agrupa, por ejemplo, porque tiene en común su amor por la música, o por el arte, o por las manualidades, lo que sea. Pero cuando decimos que estamos en comunión como punto de partida, tenemos que entender que estamos hablando de algo que es frecuente. ¿Sí? Unión tiene que ver con la acción y el efecto de unirse a algo o a alguien. Hace un año, Guadalupe y Darío se unieron. En santo matrimonio, diría alguien por ahí. ¿Sí? Ante Dios y los testigos que estaban ahí, ellos decidieron unirse. Ya no son dos, ahora son uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen algo en común, que el amor. Se eligieron y eso los hace estar en comunión. ¿Sí? ¿Me va siguiendo la idea? Comunión tiene que ver con esto, con la acción y el efecto de unirse a algo o a alguien, pero también surge del término latino unus, que significa uno. ¿Qué significa? Uno. Comunión, entonces, tiene que ver, en su punto y aspecto más básico, con ser uno. ¿Qué tenemos que ser? Uno. Cuando vos te unís, en este caso yo citaba el caso de los chicos que se casaron, cuando se unieron, decidieron ser uno para toda la vida. Esto lo digo por si alguno que ya se casó antes no se enteró que tenía que ser uno. ¿Sí? Uno, no dos. La Biblia dice que se unirá el hombre a su mujer y dejará a papá y dejará a mamá y dejará la comida de la madre y dejará todo lo que significa, y se unirá a su mujer. ¿Sí? Se unirá ¿a quién? En este caso, ¿a quién? Son los momentos que te agarra, viste, malestar en la garganta. A su mujer. ¿Sí? A su mujer, y serán uno. Así que a partir de ahora vamos a tener este concepto en mente. Uno. Comunión. Unión significa unirme a alguien, significa ser uno. Mirá lo que dice Juan 17, del 20 al 23. Si alguien necesita Biblia, chicos, dice: Jesús orando, haciendo una de las mayores oraciones que él hizo durante el tiempo que estuvo en la tierra. Dice: mas no ruego solamente por estos, sus discípulos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate qué importante es la oración. Fíjate qué importante es la oración. Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en quién, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean que uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿A quién amó Jesús? A mí, a vos, a cada uno de nosotros. Ahora quiero mencionarte algunas cosas acerca de esta oración. En primer lugar, es una oración que trasciende el tiempo, es una oración multigeneracional. Jesús agarra, se pone a orar, estaba con los discípulos, aquellos a los que él había elegido, y dice: Señor o Padre, yo quiero orar por mis discípulos. ¿Sí? Oro por ellos. Pero además, no solamente oro por ellos, sino que también oro por todos aquellos que vayan a creer en mí por la palabra de ellos. En esos ellos, o en ese ellos, estábamos incluidos vos y yo. Fíjate cómo una oración tan sencilla pero tan potente a la vez puede trascender el tiempo y puede hacer tan efectivo una palabra que nace del corazón de Dios, al punto tal que pasaron más de 2000 años, y esa es la razón por la que vos hoy estás entre nosotros, que estamos reunidos, perdón. Esa es la razón por la que hoy estamos juntos. Porque hubo alguien hace más de 2000 años que oró por vos y por mí. Y porque hubo alguien que además de orar se atrevió a hablar. Jesús oró: Señor, oro por estos discípulos míos y te pido que los guardes y te pido que los bendigas, pero también además oro por los que van a creer en mí a través de ellos. Trascendió el tiempo y hoy descubrimos de alguna manera que esa oración que se hizo allá hace más de 2000 años viene a alcanzarnos a nosotros hoy. Por eso es importante que vos y yo oremos. Tu oración puede trascender el tiempo, puede llegar a generaciones que ni te imaginás, aunque Jesús lo sabía. Jesús sabía que su oración iba a trascender en el tiempo y que iba a afectar generaciones enteras. Y si Jesús no vuelve pronto, como decíamos recién, de alguna manera esta oración seguirá teniendo sus efectos. ¿Sí? Por eso tenemos que orar. Esa es la razón fundamental por la que tenemos que orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, es decirle: Dios, yo te pido que me bendigas, que bendigas a mi familia, que me guardes, pero también oro para que cada palabra que salga de mi boca pueda ser de inspiración para otros, para que otros te conozcan. Entonces estás alineándote de alguna forma a esta oración y lo más probable es que la persona que te escuche sea bendecida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La oración no es solamente ir a pasar un rato, bueno, voy a orar y no sé qué decir. No, mirá, acá tenés un modelo de oración perfecta. Perfecto. Jesús dijo: no solo ruego por estos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y hoy se vuelve a hacer realidad esta oración. Porque Jesús, yo creo que sigue orando y diciendo: Señor, no solamente ruego por los que están reunidos ahí en España 781, sino que además ruego por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Fíjate qué importante es entender y meternos en lo que la palabra nos dice. Si tomamos este ejemplo, vamos a aprovechar mucho más la oración. Vas a empezar a orar diferente. Te vas a dar cuenta que no solamente tenés que pedir por tus propias cosas. Cantábamos recién: nada me falta, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
Entonces, a partir de hoy, yo creo que la oración va a sufrir una transformación. Señor, que cuando yo abra mi boca pueda darte a conocer, pueda contarles a otros lo que vos estás haciendo en mi vida. ¿Sí? La oración no es un rito o ritual cristiano evangélico, no es una serie de palabras a repetir, es una comunión perfecta donde yo le cuento a Dios lo que me está sucediendo, cómo estoy. Señor, no me siento bien, Señor, estoy así, estoy cansado, dame fuerzas. Y entonces cuando yo espero en Dios, recibo fuerzas nuevas. Dice la Biblia que los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Pero yo tengo que aprender a esperar en Él, en su respuesta. Amén. En segundo lugar, fíjate que Jesús dice en el versículo 21, para que todos sean uno. Uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Durante muchos años, este versículo se ha enfatizado y se ha utilizado como un cierto eslogan para decir que tenemos que ser uno. Cuando yo meditaba estos días en este versículo, me doy cuenta que la oración de Jesús nunca fue que sean uno y que estén todos reunidos, ¿sí? Todos los cristianos de un solo lugar reunidos en un mismo lugar. En ningún momento Jesús hace ese tipo de oración. Lo que Él está diciendo es, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, así que ellos sean uno. ¿En quién? En Él. Nunca el foco es entre ellos. Eso va a ser una consecuencia. ¿Sí? La oración de Jesús dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese es el modelo a seguir. Ese es el modelo perfecto de unidad. ¿Me están siguiendo? Que también ellos sean uno, pero en nosotros, no entre ellos. No habla entre ellos. En ningún momento el foco está puesto entre nosotros. Es en ellos, en el Padre y en el Hijo. Durante mucho tiempo, nosotros que tenemos años de iglesia, hemos escuchado, hermano, tenemos que ser uno, tenemos que unirnos, y hacemos una fuerza descomunal para que todos los cristianos entiendan que tenemos que ser uno. Claro, cuando vos pasas la palabra, te das cuenta que primero, para que podamos lograr la unidad entre nosotros, tiene que haber una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Porque no es, vamos a unir y que salga lo que Dios quiera. Vamos, algo va a salir de todo esto. Un revoltijo. Porque la unidad no es a cualquier costo. La unidad no es a cualquier costo. Tiene que haber algo que nos haga estar en comunión, en unión. Nosotros podemos estar reunidos acá y puede ser que no seamos uno. Puede ser, y eso es un peligro. Depende de donde esté enfocado nuestro corazón, puede que no seamos uno. La idea es que seamos uno. Pero primero, para que vos y yo podamos ser uno entre nosotros, vos y yo tenemos que estar siendo uno con el Padre y con el Hijo. Si no, es imposible la unidad. Es imposible. Nos vamos a desgastar, nos vamos a desangrar haciendo una enorme fuerza para tratar de convencernos que tenemos que ser uno, pero mientras vos y yo no estemos siendo uno con el Padre y con el Hijo, no hay posibilidades de tener algo en común. Lo que tenemos que tener en común es Dios, Cristo, el Espíritu Santo en nosotros y nosotros dentro de esa Trinidad.
Entonces eso nos hace uno. ¿Sí? Ahí está el éxito del uno. Nunca vamos a poder ser uno entre nosotros si no tenemos los mismos intereses. Ahora lo vamos a entender mejor. Es imposible. Es imposible. Ese es el modelo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. No dice junto a ti. Dice en ti, dentro de. Somos uno. Que así también ellos sean uno en nosotros, dentro de nosotros. ¿Sí? Dentro de nosotros. Decí conmigo, uno en nosotros. Esa es la oración de Jesús. Porque vos nunca te vas a poder unir verdaderamente al que tenés al lado si primero vos no sos uno con Cristo y el otro es uno con Cristo. Ahí está la perfecta unidad. Nunca vamos a poder entender en plenitud lo que significa estar reunidos juntos si no aprendemos que primero tenemos que estar en comunión profunda, genuina, real, con el Padre y con el Hijo, siendo uno con ellos, y quien está a mi lado, en este caso mi esposa, siendo uno con la Trinidad. Entonces, cuando ella es uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo soy uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es imposible que haya alguna cuestión rara. Somos uno en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos entender. La referencia de Jesús acerca de la unidad, y a la hora de hablar de la unidad es para con el Padre y el Hijo, no para con nosotros. Imagínate que Jesús estaría frustradísimo si hubiese puesto sus esperanzas en que nosotros fuéramos uno a cualquier costo. Tendría que esperar, si dependiera de eso la salvación del mundo. Han pasado más de 2000 años, imagínate. Y aún así nos cuesta entender. Imagínate si dependiera de nosotros. No. El modelo es Cristo, el Padre y el Hijo. Esa es la unidad perfecta. La unidad no tiene que ver con agrupar gente que ni siquiera sabes en qué está. La unidad tiene que ver con hacerle ver justamente a la gente que necesita ser uno con el Padre, con el Hijo. Y cuando cada uno de nosotros es uno con el Padre y con el Hijo, está dentro de esa unidad, entonces la unidad por la que Jesús oraba y para que el mundo pueda creer va a ser una realidad. ¿Sí? Jesús no dice, Padre, que todos estos sean uno entre ellos, así el mundo cree. Porque Jesús sabía que se exponía a que el mundo, en lugar de creer, se tornara cada vez más incrédulo. Cada uno de nosotros tiene que unirse a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ser uno. Ser uno. Ese es el modelo de unidad perfecta. Entonces, cuando yo soy uno con Cristo, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, entonces la unidad es una posibilidad. Pero también dependo de que el otro pueda entender exactamente lo mismo. Porque si no, podemos cantar las mismas canciones y estar divididos. Podemos estar acá reunidos y estar divididos, porque no tenemos las mismas intenciones, los mismos intereses. No hay nada que sea lo que nos pueda llegar a unir verdaderamente. ¿Sí? ¿Por qué el Padre y el Hijo eran uno? Porque si bien eran un mismo Dios, entre el Padre y el Hijo no había competencias. Porque tenían un mismo interés. Sí, el Padre y el Hijo, ahora con el Espíritu Santo también, la Divina Trinidad o la Bendita Trinidad, siguen teniendo los mismos intereses. Cuando el Padre que pensó a vos dijo, yo lo voy a bendecir, y el Hijo dijo, amén. Y el Espíritu Santo dijo, amén. Tenían los mismos intereses. Entre el Padre y el Hijo no hay competencias. Entre el Padre y el Hijo no están pensando, bueno, a ver quién es más importante, porque el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. No hay competencia.
Ahí ya tenés un factor de división, la competencia. Cuando hay competencia no tenemos intereses en común. Entonces es imposible mantener una verdadera y genuina comunión unos con otros. A ver quién es más bendecido, a ver quién tiene más, a ver quién hace más, a ver quién esto, a ver quién lo otro. Eso es factor de división. Se rompe, se quiebra la unidad por la que Jesús oró. Por eso cuando dos de los discípulos fueron y le dijeron: Señor, cuando vos vuelvas, ¿nos permitís a mí y a mi hermano estar uno a la derecha y otro a la izquierda? Y Jesús agarra y dice: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo, por eso no me compete a mí, le compete a mi Padre. El Hijo reconociendo al Padre y el Padre reconociendo al Hijo. La perfecta unidad. El Padre y el Hijo no compiten, no se cuestionan, no buscan lo suyo. El Padre y el Hijo no miran con recelo a ver qué hace uno para ver qué puede hacer el otro. Uno, el Padre, promovía al otro, el Hijo, y el Hijo promovía al Padre. La Biblia nos enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Es verdad eso? No, es mentira. ¿Comparte su gloria Dios? La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Es verdad que lo dice. Pero cuando yo leo Juan, me doy cuenta que eso era parte de una historia pasada. Porque vengo acá y dice el versículo 22, léanlo conmigo, versículo 22, ahí de Juan, para que no. Dice: la gloria que me diste, yo, Jesús, les he dado ¿a quién? ¿A quién le dio la gloria esa? A los discípulos. La gloria, Padre, que me diste, yo también se las he dado a ellos. Entonces, ¿comparte o no comparte Dios su gloria? ¿Con quién la comparte? Con sus hijos. Comparte Dios su gloria con nosotros. Jesús oró, dijo: la gloria que me diste, Señor, yo la voy a compartir con ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. Todo apuntaba a eso. El objetivo en este momento de Jesús era que sean uno, que entre ellos no haya divisiones, que no haya quiebres, que no se rompan las relaciones, que sean uno. Así como vos, papá, y yo somos uno. Pero también, Señor, además de orar por ellos, yo les voy a compartir la misma gloria que vos me diste, para que sean uno. Es la gloria de Dios la que nos unifica. No trae uniformidad, porque a veces pensamos que ser uno es tener uniformidad de criterio, de pensamiento. Eso es incorrecto. Porque para ser uniforme Dios tendría que anular tu personalidad, personalidad que Él mismo te dio. Y Dios no anula tu personalidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Dios no te hace un robot, dice: bueno, a partir de ahora, hay gente que ora y dice: Señor, cámbiame el carácter. Dios nunca te va a cambiar el carácter. Porque es el carácter que Él te dio. Lo que Dios te va a enseñar, si vos lo dejás, es a aprender a reaccionar frente a las diferentes situaciones que se plantean. Entonces, en lugar de reaccionar mal, vas a reaccionar mejor, con calma. Calma. En lugar de enojarte y estresarte, vas a: Señor, vos me das paz. Vos estás en mí. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que cuando una persona se enoja, utiliza más músculos del cuerpo que cuando sonríe y está alegre? ¿Sabían eso? Cuando una persona se enoja, todo el cuerpo se tensa. Fíjate que la cara se le transforma. Y las manos se le tensan, las piernas, el cuerpo. Y utiliza mucho más músculos del cuerpo que cuando sonríe. Así que ahorremos también en eso, aprendamos a ser sabios, ahorremos, enojémonos menos, sonreamos más. ¿Sí?
Gracias por la alegría. Jesús no oró por uniformidad. Él nunca oró por uniformidad, oró para que seamos uno. No oró por una unidad institucional de todos los creyentes. Oró por una dinámica personal de unidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego eso va a derivar en una posible, factible unidad entre los que conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando entendemos esto, comprendemos entonces que no se trata de reunir gente a montones en diferentes eventos o sitios, sino de caminar en un sentido de propósito. Muchas veces me han preguntado, inclusive una vez fui a un lugar donde sabía que me iban a hacer la pregunta, ¿qué piensa de la unidad? Y entonces mi respuesta fue, la unidad responde a un sentido de propósito. No significa que porque estemos todos juntos acá, seamos uno. Porque cada uno de nosotros puede estar diciendo que sí, a lo mejor pensando en que tiene que llegar a cocinar. Sí, es verdad, tengo que llegar a cocinar. Entonces yo estoy de acá pensando, está diciendo amén. No, está pensando que tiene que llegar a cocinar. Entonces no somos uno. No estamos siendo uno. Y eso ya rompe la unidad por la que Jesús oraba. Somos uno porque tenemos los mismos intereses, o por lo menos así debiera ser. Predicamos para que la gente conozca a Cristo en el sitio en que estamos. Nosotros en este barrio y habrá otra iglesia en otro barrio. Servimos a la gente para que conozcan a Cristo. Ese es el interés que nosotros tenemos que abrazar. Todo lo que hacemos tiene que hacer para que otros conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación de ellos depende de la oración y de la respuesta que nosotros le demos a la oración que Jesús hizo hace más de 2000 años. Jesús oraba y decía que sean uno, Padre. Oro por ellos, pero también oro para que ellos, al abrir su boca, otros me puedan conocer. Oro por esa gente. No oremos más si no estamos dispuestos, no oremos más por unidad, si no estamos dispuestos primero a pagar el precio de ser uno con el Padre y con el Hijo. Y eso significa morir a nuestro yo. Significa morir a nuestro orgullo. Significa dejar de lado lo que nosotros pensamos, porque muchos de nuestros intereses van en contra de los intereses del Padre y del Hijo. Entonces nunca esa perfecta unidad va a poder ser una realidad. Porque comunión es tener, entre otras cosas, los mismos intereses en común. ¿Sí? Tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno. Tenemos que aprender esto. Ser uno con el Padre y con el Hijo. Pero para eso tenemos que aprender a cuidar nuestra comunión con Dios. Esta semana, ¿tuviste comunión con Dios? No me respondas. Simple y sencillamente pensá. Esta semana destinaste tiempo a orar, 5 o 10 minutos, decir, Señor, gracias por este día, gracias por lo que me das, gracias porque estás conmigo en todo tiempo, porque no me dejas, porque te das de mi familia, porque me das el trabajo, porque me das la posibilidad de tener un techo, no tengo que dormir abajo de un puente. Gracias, Señor, porque aunque no tengo quizá un montón de cosas, todo lo que tengo me lo has dado y yo lo disfruto. Hay personas que, siempre digo esto, porque a mí me gusta que reflexionemos y que podamos llevar gratitud en nuestro corazón. Pero hay personas que este mediodía muy probablemente no almuerzan en este día. Y vos ya tenés asegurado tu almuerzo. Sea porque ya lo pensaste, lo hiciste, lo dejaste el medio preparado, o porque vas a salir de acá y vas a ir a algún lugar a comprarlo, tenés el recurso. Pero hay gente que no tiene ese recurso. Entonces eso nos tiene que llevar a agradecer al Señor. Día a día, antes de salir a tu trabajo, a tu actividad cotidiana, tomar 5 o 10 minutos y decirle, Señor, gracias. Gracias.
Porque si este día vos me lo regalaste para vivir, es porque me vas a dar todo lo que yo necesite para vivir. Dios no te va a hacer faltar nada. Este año Dios te va a bendecir siempre en tanto y en cuanto aprendamos a depender de Él. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a sorprender. El mundo está mal. La gente gime de dolor, de angustia, porque está mirando a ver qué dicen los noticieros, a ver si hay que traer una solución mágica. Y la verdad es que no hay soluciones mágicas. La única solución, la única respuesta a los males del mundo está en aquel que creó el mundo, en aquel que lo hizo una realidad. La respuesta a todos los males del ser humano la vamos a encontrar en Cristo. Cuando el hombre decida mirar al Padre y al Hijo y ser uno con Él, entonces todo lo que el Padre y el Hijo tienen pensado y han pensado a lo largo de todos estos años va a ser una realidad expresada, palpable, medible en cada uno de nosotros. Amén. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestra comunión. Cuando buscamos uniformidad, podemos estar pidiendo mal. Tenemos que tener cuidado con orar de esa forma. ¿Sí? Pablo decía, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Lo que se guarda es lo que ya se tiene. Yo no puedo guardar algo que no tengo. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, guarden tal cosa, y ustedes me dicen, ¿cómo lo voy a guardar si nunca me lo diste? Y si la Biblia me dice, sean solícitos, sean diligentes, sean rápidos para guardar la unidad, es señal de que la unidad entonces, primero que ya es una realidad, y segundo que ya la hemos recibido, ya la tenemos. Jesús oró por esa unidad. Jesús oró por esa unidad. Ahora, si nosotros no estamos respondiendo efectivamente a esa unidad es porque tenemos algún problema, algo que solucionar. Pero la unidad para Dios, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo ya es una realidad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, el Padre y el Hijo eran uno porque tenían ambos los mismos intereses y eso entonces generaba comunión. Como iglesia nosotros necesitamos tener los mismos intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Que otros conozcan a Cristo, que otra gente pueda pasar de muerte a vida, que otra gente pueda ser salva del infierno. El infierno no es un invento de Hollywood, es un invento, en realidad lo inventó Dios para todos aquellos que rechazan su vida, que rechazan a su Hijo. Entonces nosotros tenemos que saber que los intereses de Dios tienen que ser los nuestros. No podemos vivir nuestra vida solamente pensando en nuestros intereses, en lo que a nosotros nos interesa, en lo que a nosotros nos importa, en lo que a nosotros nos gusta. Eso es egoísmo. Y eso nos va a poner en la vereda del frente en relación a Dios. Tenemos que, como hijos de Dios, estar en comunión y abrazar todo aquello que a Dios le interesa. ¿Qué le interesa a Dios? Que tu vecino, que tu amigo, que tu familiar, que aquel que todavía no conoce a Dios, conozca a Dios y que su vida cambie. ¿Sí? Porque si no, estamos trabajando para un Dios que no es Dios. Estamos trabajando para dioses que nosotros mismos nos hemos inventado. Estamos corriendo a Dios de lo central de toda esta historia y estamos poniendo otras cosas. Cuando no existen los mismos intereses, los mismos valores, los mismos principios, entonces es imposible tener y mantener una real, profunda y genuina comunión. Yo soy claro, a mí no me interesa tener comunión con gente que está contando las estrellas del cielo mientras acá hay otras realidades. Yo quiero tener comunión con gente que me diga, sí, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Dale, vamos. Porque nuestra vida se trata de eso. Si vos y yo estamos acá es porque tenemos un propósito de parte de Dios. Abracemos el propósito y como parte de ese propósito caminemos juntos en la misma dirección, siguiendo los intereses del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si no nos sirve. Si no nos sirve, no funciona, vamos a despilfarrar toda nuestra vida, vamos a perderla. Tenemos que abrazar los intereses del Padre, del Hijo y hacerlos nuestros.
Los intereses del reino de los cielos hacían que el Padre y el Hijo fueran uno. El Padre supo que en algún momento iba a tener que mandar al Hijo. Y el Hijo supo que en algún momento iba a tener que venir a la tierra. Los mismos intereses. Cuando el Hijo supo que tenía que ir a la cruz, en ningún momento se antepuso. Dijo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Sí? Lo que quiebra la unidad espiritual en la iglesia, esa por la que Jesús oró y por la que Pablo rogaba que diligentemente sea guardada, es no tener los mismos intereses en común. Yo vengo a la iglesia solamente porque, no sé, me gusta tal cosa. Y eso es no tener los mismos intereses en común que Dios Padre y que Dios Hijo. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Cuando venimos a la iglesia, por cualquier otra motivación que no sea ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces estamos teniendo intereses diferentes. Estamos teniendo intereses diferentes. Y cuando no hay intereses en común, no hay posibilidad de que una familia, por ejemplo, permanezca, de que un matrimonio perdure en el tiempo. Cuando no hay intereses en común, es imposible que una iglesia se establezca, crezca e inspire a otros a seguir a Jesús. Tenemos que tener los mismos intereses. ¿Qué significa tener los mismos intereses? Que si para Jesús era importante la vida del otro que no lo conocía, entonces para mí tiene que ser igual de importante. No solamente ruego por ellos, sino por los que van a creer en ellos, en mí, por la palabra de ellos. O sea, hay otros ellos que no somos nosotros, por los que Jesús también oró, y que están esperando que nosotros abramos nuestra boca y le contemos: ¿sabes qué? Dios te ama y te quiere bendecir. Eso es tener los mismos intereses. Jesús oró por esa gente. Yo tengo que dedicar tiempo a orar: Señor, dame la oportunidad esta semana de hablarle a alguien que no te conoce de lo que vos estás haciendo en mi vida, de cómo vos has cambiado mi vida, de cómo me estás bendiciendo, cómo estás bendiciendo mi familia, cómo estás bendiciendo mi trabajo, cómo estás bendiciendo mi hogar, cómo estás haciendo posible esto. Señor, una persona, aunque sea esta semana, poné delante mío a la que yo pueda hablarle de Dios, y Dios lo va a hacer. Pero la gente sola te habla, te dice, te toca el tema espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar ahí atentos. Cuando la gente te toque el tema espiritual, decimos: ya, vos querés hablar de espiritualidad, hablemos de espiritualidad, no hay ningún problema. Entonces podés llevarlo a Cristo. Podemos llevar a la gente a Cristo. Y la gente sola abre el corazón. No hace falta que vos le digas ciertas cosas. La gente sola, desde su necesidad, abre el corazón. Entonces, ese taxista, como tantos otros y tantas otras personas, formaron parte de la oración por la que Jesús, hace más de 2000 años, levantó sus ojos, imagino yo, al cielo. Habrá levantado sus manos, así me lo imagino yo, y le habrá dicho el Padre: Padre, no solamente oro por estos mis discípulos, sino que también oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Vos tenés que empezar a ver a esa gente que camina por la vereda de tu barrio, de tu cuadra, de tu trabajo, esa gente a la que vos vas. Tenés que empezar a verla como parte de la oración de Jesús. Jesús oró por esa gente, pero además oró para que de mi boca, cuando yo abra mi boca, Jesús sea conocido. La salvación de esa gente depende de nosotros. Eso es abrazar los intereses del reino de los cielos. Eso es tener los mismos intereses del Padre y del Hijo. ¿Sí? Amén. Si no, no funciona. No funciona. La oración de Jesús se torna inefectiva, no por Él, sino por nosotros que no abrimos nuestra boca para que otros conozcan lo que Él desea que conozcan, su persona.
su historia, su sacrificio, su entrega. Esa oración queda sin respuesta cuando vos y yo no abrimos nuestra boca para decirle a otros: necesitas conocer a Cristo. Te vas a dar cuenta en estos días, yo calculo que ya te ha pasado, pero en estos días te vas a dar cuenta que Dios va a poner gente delante tuyo. No va a ser mucha necesidad, no va a ser mucha falta que vos lo sacudas, sino que simplemente la gente te va a empezar a decir: ¿sabes qué? Que estoy mal por esto, estoy mal por aquello. Orá por mí. Orá por mí. No sé si te va a decir orá por mí, capaz que dicen rezá por mí. O capaz que simplemente te cuento una problemática. Te empiezan a contar lo que están viviendo. Es la oportunidad para abrir la boca y decirle: necesitas a Dios, a Jesús en tu vida. Amén. Cuando el Hijo vino a la tierra, lo hizo respondiendo a los intereses del Padre, que también eran los suyos. Mirá lo que dice Lucas 2:49. Jesús a los 12 años estaba en el templo, había ido con sus padres y en esa travesía se habían perdido y los padres no lo encontraban. Entonces, imagínate que no era como hoy, aunque hoy algunos padres también suelen perder a los hijos, pero ellos iban en una caravana enorme de un lugar a otro, de un pueblo a otro, burros, camellos, un montón de personas. Entonces llegan a un punto donde María y José se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Para esto ya habían avanzado bastante. Y en un momento empiezan: ¿dónde está Jesús? Ni idea. ¿No estaba con vos? No, no tengo idea. Yo no lo vi. ¿No estaba con vos? No. Y entonces empiezan a los gritos: Jesús, Jesús, y Jesús no estaba. Y entonces deciden volver. Dan marcha atrás y vuelven a buscar al hijo que se había perdido. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo. Y después de tirarle un poquitito la oreja, en sentido figurativo, de haberle dicho: Jesús, ¿por qué te quedaste acá? ¿No te das cuenta que nosotros estábamos preocupados por vos? Jesús agarra y les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais o no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años tenía. Para la cultura judía, a los 12 años ya se era hombre. A los 12 años Jesús abre la Biblia delante de los maestros de la ley y empieza a citar a Isaías, por ejemplo. A los 12 años. Y en este momento Jesús les dice a los padres: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces me puse a investigar y hay versiones que cambian la palabra negocios por asuntos. Pero también podríamos traducir esa palabra asuntos por intereses. Y entonces el texto me quedaría algo así como: ¿no sabían que en los intereses de mi Padre, en aquello que le interesa a mi Padre, es necesario que yo esté? 12 años. Y ya tenía claro, ya sabía a qué había venido a la tierra. ¿No sabían, dice, que en los negocios, en los asuntos, en aquello que le importa a mi papá es necesario que yo esté? Ahora, cada uno de nosotros tiene que tener esta declaración. Es necesario que yo me ocupe, no en signo de pregunta o con signo de pregunta, sino en tono afirmativo. Es necesario que yo, Diego, es necesario que yo, Gladys, es necesario que yo, Natalia, así cada uno ponga su nombre, que me ocupe de lo que le interesa a mi padre. Es necesario, es importante. Necesitamos darnos cuenta que si hay algo que a Dios le importa, es que nosotros nos demos cuenta de aquello que a Él le importa. Entonces ahí nuestra vida va a cobrar sentido. Nuestros problemas cotidianos, temporales y pasajeros van a ser así, aplastados como nada. ¿Por qué razón? Porque cuando nos ocupamos de Él y de sus cosas, Él se ocupa de las nuestras. Empieza a ocuparse de las nuestras. ¿Estás preocupado porque crees que no llegas a fin de mes? Yo te voy a proveer, pero ocupate de mis asuntos. Ocupate de las cosas que a mí me importan.
¿Estás preocupado porque hay deudas que pagar? Tranquilo. Empezá a buscarme a mí, todo lo demás vendrá por añadidura. Tranquilo, tranquila. No te afanes por las cosas de este mundo, por las cosas temporales y pasajeras. No te preocupes por las cosas que puedas estar viviendo. En lugar de preocuparte, ocupate en descubrir qué es lo que a mí me importa, dice Dios. Amén. Y entonces todo va a empezar a ser resuelto. ¿Qué le interesa al Padre? La gente. La salvación de quienes nos rodean, familiares, amigos, desconocidos y conocidos. ¿Qué le interesa al Padre? Que yo lo represente bien ante los que me rodean. ¿Qué le interesa al Padre? Que la gente reconozca al Hijo y que por medio del Hijo el Padre también sea visto. Que su reino se establezca con poder, como cantábamos hoy, y autoridad sobre toda la tierra. Y que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Eso es lo que le interesa al Padre. Eso es lo que le interesa al Padre. Pero solamente lo descubren aquellos que tienen comunión con Él. ¿Sí? ¿Amén? Te pongo un ejemplo más gráfico. ¿Cuántos toman mate? Todos, ¿no? La mayoría. Tomamos mate en la mañana o en algún ratito. Tenés la yerba, azúcar, el agua caliente, bien hirviente, sobre todo en esta temporada. ¿Y qué más tenés? El mate, propiamente dicho. 4 elementos. ¿Sí? Síganme la idea. ¿Tenés mate ahí? ¿Tenés mate? Para que haya mate, vos tenés que agarrar el mate propiamente dicho, el aparato, el envase, agregarle yerba, azúcar y agua. ¿Sí? Ahí tenés un mate. Antes no tenías mate. Tenías 4 elementos que eran parte de lo que después se transformó en un mate. Ahora, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y vos y yo. 4 elementos que no somos uno, mientras nosotros no entendamos esto de la Trinidad, uno, y nosotros que debemos ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Te pregunto, una vez que vos mezclaste esos elementos para tomarte un mate, ¿podés separarlos? Una vez que vos añadiste el agua, ¿podés separarlos? ¿Podés separarlos fehacientemente y que vuelvan a su estado original? No. Ahora, ahí es cuando vos entendés que cuando somos uno en Cristo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos uno con Él. Ya no hay forma, ya nos fusionamos y esa fusión es imposible de separar nuevamente. Es imposible que vos puedas agarrar la yerba y volverla al estado original, el azúcar, el agua, ya está todo mezclado, es uno, es una unidad. No hay posibilidad de que se pueda separar. Lo mismo pasa cuando nos unimos a Cristo. Somos uno con Él. Y nada nos puede separar. Nada nos puede separar. Cuando la gente ve el mate, va a descubrir que hay yerba, que hay azúcar, que hay agua. Pero lo primero que ve es el mate. Cuando estamos unidos a Cristo, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo primero que la gente ve es a Cristo. O debiera ver a Cristo. ¿Sí? Te tomás el buen mate, te preparaste y seguís tomando 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 hasta que estás saciado. Lo mismo pasa cuando comprobamos la dulzura de Cristo. Quiero
más, quiero más, quiero más. Y la gente dice, yo quiero más, porque veo que algo está pasando acá. Quiero más de Dios, quiero más de Jesús, quiero más del Espíritu, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Lo veo en la vida de fulano, de mengano, de sultano. Algo está pasando, pero yo quiero eso. No hay manera de que podamos separarnos una vez que somos uno con Cristo. Quiero terminar con esto, bánquenme 10 minutos y ya los dejo. Segunda de Corintios 6, 14. Dice Segunda de Corintios 6, 14. No se unan o no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjense que Pablo, quien escribe este texto, comienza diciendo no se unan, no sean uno, no se unan. ¿Sí? Unión es el resultado de una comunión y de tener los mismos intereses. Vuelvo a lo que les dije al comienzo. Pero él empieza diciendo no se unan, no se unan. Ahora, ¿qué intereses podemos tener en común con aquellos que son incrédulos? Él dice, no se unan en un yugo desigual con gente incrédula. No se unan. Porque entre el cristiano, entre el creyente y el incrédulo no hay intereses en común. No hay ningún interés en común. Ahora, Pablo sigue y dice, ¿y qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? La semana pasada, creo que fue, hablábamos que ya en el comienzo Dios, Génesis 1:4, separó luz de tinieblas. Dios mismo estableció una distancia entre la luz y las tinieblas. Entonces Pablo parece tomarse de ahí y dice, ¿qué comunión, qué intereses en común puede haber entre la luz y las tinieblas? Y Pablo le escribe a un grupo de gente creyente que aparentemente estaban siendo influenciados en su manera de pensar acerca de la fe. Estaban permitiéndose unas mezclas bastante raras ahí. Entonces Pablo le dice, ¿cómo es que ustedes se permiten tener comunión, luz con tinieblas? ¿Cómo es que ustedes se están uniendo a personas que no tienen nada que ver con la fe? La unidad es mucho más profunda que el compartir. Vos podés compartir y no necesariamente ser uno con la persona. Porque si no tendremos que recluirnos. ¿Cómo vamos a ganar al incrédulo si nos distanciamos? Cuando hablamos de ser uno estamos hablando de una comunión profunda. Tenemos que compartir con la gente que no conoce a Dios. Para que ellos puedan ver quién es Dios. Puedan conocer a Dios. Pero la comunión es algo mucho más profunda donde tenemos intereses en común. Yo no me puedo unir a gente que tiene intereses contrarios a los que, por ejemplo, profeso en cuanto a mi fe. Si voy a compartir, si vamos a tener quizá un momento, si no, no podría vivir en sociedad, tendría que aislarme. Pero la comunión es mucho más profunda. La comunión es otra cosa. La comunión me permite ser uno. Yo no me puedo unir a gente que tiene valores distintos a los míos. ¿Voy a compartir? Sí. Pero les voy a mostrar con mi ejemplo de vida quién es Dios. ¿Se va entendiendo la diferencia entre lo que es comunión y compartir? Acá podemos compartir, pero la comunión es mucho más profunda. Nosotros no solamente somos llamados a compartir, somos llamados a tener comunión, abrazar los mismos intereses del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es comunión. Un barco puede y debe estar en el agua porque fue pensado para eso. Pero nunca debiera haber agua dentro del barco porque eso es lo peligroso.
Nuestra vida fue pensada para un propósito. Jesús oró en Juan 17. Él también oró y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, donde están, Señor, guardalos de todo mal. ¿Por qué? Porque el mundo es complicado. El mundo es complejo. ¿Sí o no? Todos los días vemos cosas raras. Gente desquiciada que va por la vida, que le quita la vida a un chico de 4 años, 5 años. Gente que por nada, ¡pum!, mata. Como si fuera un deporte ya casi. La vida no vale nada para mucha gente. No vale nada. Entonces, la oración de Jesús es: no ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y para eso Dios nos regala la iglesia, para tener comunión, para evitar sentirnos solos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en el comienzo, y para eso te regala la iglesia, para que puedas tener comunión, para que puedas hacer vínculos sanos, para que puedas establecer relaciones significativas, para que puedas encontrar el que es soltero, soltera, encontrar a su media naranja, media limón, no sé qué, pero que pueda encontrar a su otra mitad y disfrutar de la vida. Dios te regala para eso la iglesia. Los mejores vínculos, las mejores amistades, las mejores relaciones tienen que formarse en la iglesia, porque tenés intereses en común, o debieras tener intereses en común. ¿Sí? Jesús, aunque eligió 12 personas falibles, llenas de errores y de torpezas, sus mejores secretos y sus mejores momentos no los compartió fuera de ellos, los compartió con ellos. Y dentro de esos 12 tenía 3 que eran sus mejores amigos. El mundo no tiene que influenciarnos, no unirnos, no tener comunión, al punto de perder esa comunión con el Padre y con el Hijo. El mundo, la sociedad, los valores que vemos afuera no nos tienen que influenciar. Porque si eso pasa, señala que no estamos teniendo comunión con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por ende, tampoco vamos a poder tener comunión con la iglesia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Ninguna. Entonces necesitamos entender que Dios hoy vuelve a decirnos: no te unas en yugo desigual. No te asocies íntimamente, profundamente con personas que no tengan tus mismos intereses. Tus intereses van a definir tus asociaciones. Por eso Dios te libró. Por eso Dios te va a librar de aquellas relaciones que puedan ser un mal en tu camino en la fe. Dios te las va a empezar a alejar. Si hay alguna relación nociva, alguna relación perniciosa para tu vida, para tu crecimiento en la fe, Dios la va a empezar a alejar. Porque Dios quiere que tu primera comunión sea con Él, con el Hijo, con el Espíritu Santo y luego con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Comunión con quién vas a tener este tiempo? Vamos a ponernos de pie, por favor.